Lo que vamos a ver, que nos faltaba, recordemos que vimos los fármacos antiarrítmicos, inotrópicos y diuréticos dentro de la cardiovascular. Y ahora, como nos faltarían los vasodilatadores, que son los más comunes, y algunos poquitos vasoconstrictores. Cuando hablamos de vasodilatadores, podemos producir este efecto como a distintos niveles, como a nivel venoso, ya sea, como dice acá, relajando los lechos, o sea, la parte vascular, y al relajar cae la presión venosa. Puede ser el efecto a nivel arterial y cae la presión no venosa, sino la presión arterial, o puede también producirse el efecto en la comunicación donde las arterias pasan a vena o venas a las arterias. Vamos a los primeros, los que actúan sobre el lecho o sobre la cañería venosa. Los vasodilatadores venosos relajan, como dice acá, en la parte venosa, y consecuencia de eso produce, por supuesto, la vasodilatación y cae la presión venosa, y por lo tanto, toda esa cañería de las venas aumenta su diámetro, ¿correcto? Eso es bueno porque produce vasodilatación y puede caer la presión, pero puede producir, como efecto adverso, formación de edemas. Dentro de estos vasodilatadores, los más famosos son los nitratos. Ahí tenemos dentro de esta familia la nitroglicerina, después el dinitrato de isosorbida, el mononitrato isosorbida, y después de los nitratos tenemos, como dice acá, otro fármaco que se llama nitroprusiato. ¿Cómo actúan todos ellos? Fíjense, al hablar de nitrato y nitroprusiato, lo que estamos hablando es que en la sangre incorporamos a través de estos fármacos los nitratos, nitrito. Los nitratos pasan en sangre en nuestro cuerpo a nitritos. Y estos nitritos, fíjense qué interesante, se incorporan o llegan a nivel de las células de los músculos lisos de los vasos, decía los nitritos, y pasa al óxido nitroso. Y este óxido nitroso lo que produce es un aumento de la actividad de la guanidil ciclasa, que forma GMP cíclico, y esto permite la fosforilización de proteína y el secuestro, la caída de calcio, y consecuencia relajación. Recordemos un concepto muy importante que lo vimos en las unidades anteriores, que se aumentaba el calcio en corazón o en otros niveles, por ejemplo el músculo, decía, si aumenta el calcio produce contracción. En este caso, el efecto contrario, disminución del calcio intracelular, produce relajación y consecuentemente los vasos se relajan, aumenta su diámetro, cae la presión venosa. ¿Para qué se utilizan cuando tenemos angina de pecho? Particularmente se utiliza cuando tenemos un ataque agudo, colocando una pastillita de nitroglicerina debajo de la lengua. ¿Profe? Sí. Disculpe que lo interrumpa. Hay un compañero que quiere ingresar. Bueno, corto, pero la última. No. Decíamos, ahí todos ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, gracias. profe. Decía, patología, angina de pecho, estos nitratos, y también la insuficiencia cardíaca aguda. El nitroprusiato en particular, insuficiencia cardíaca aguda grave. Los vasodilatadores, ahora no venosos, sino pasamos a los arteriales,
trabajan o actúan a nivel de las arterias y también produce una resistencia, una caída de la presión o del tono vascular periférico a nivel de las arterias y cae la presión arterial. Dentro de esto tenemos la hidrasalina, tenemos el minoxidil, todos similares, y se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial. El minoxidil, para los que les pueden sonar, este medicamento fue, fíjense qué interesante, brevemente la historia para no perder mucho tiempo. Este medicamento fue básicamente elaborado, descubierto, desarrollado para el problema de hipertensión. Y cuando el laboratorio estaba haciendo las fases de estudios clínicos, ¿qué observaron? Recordemos, los problemas de hipertensión en general son personas mayores. Observaron que las personas mayores, hombres, y frecuentemente calvos, o sea, con poco pelo en la cabeza, con este tipo de medicamentos comenzaron a aumentar el crecimiento del cabello, del cabello. Y lo que podía ser un efecto adverso, terminó el laboratorio inteligentemente desarrollando este medicamento que viene para uso tópico para la caída de cabello y crecimiento. Así que me parece como anécdota interesante, ya que, como podemos ver, en la etapa de observación de la fase clínica, lo que es un efecto, lo que podría ser un efecto adverso, termina siendo otro uso terapéutico del minoxidil. Bueno, después tenemos los que están a nivel, acá falta un espacio, vasodilatadores arteriovenosos, y ahí tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que vieron, me parece, en la clase anterior, los antagonistas del calcio y otros que son vasodilatadores simpático-miméticos de acción central. Los primeros, esta imagen seguramente la vieron cuando vieron diurético, tenemos todo este sistema y la angiotensina, que es parte de la regulación a largo plazo de la presión arterial, decía, puede estimular la formación de angiotensina, que caiga la presión a nivel renal, que caiga el sodio, que aumente el potasio, o un tema del sistema nervioso simpático, todo, por ejemplo, por estrés, todo esto puede activar la formación de angiotensina con la consecuente producción de la vasodilatación o vasoconstricción, regulación. Entonces, lo que decimos acá, que hay distintas posibilidades, como dice este gráfico, de alterar la cascada y consecuentemente modificar el tono de la presión arterial. Por lo tanto, estos inhibidores producen un bloqueo a ese nivel. Después tenemos los bloqueantes de los receptores de angiotensina 1. Estamos en esta parte, perdón. Los inhibidores. Dentro de los inhibidores tenemos el Lotrial, que son muy comunes, el Enalapril, que es el nombre no comercial, y el Captopril, que son inhibidores de la enzima, y por lo tanto cae la presión arterial. Como efecto adverso, bueno, puede ser el efecto consecuente, o sea, caer tanto la presión arterial que irnos a una hipotensión, y otra de las características muy importantes para tener en cuenta es la tos. Estos medicamentos pueden producir como efecto adverso tos. Uno puede asociarlo con un problema respiratorio, es un efecto adverso, nada que ver, de este tipo de fármaco. Después tenemos los bloqueantes de los receptores sobre el cual actúa la angiotensina 1, el receptor AT1, que está acoplado a las proteínas G, y dentro de este tema, de este grupo, está la saralacina y también otro fármaco muy importante que es los losartán. Por lo tanto, en este caso la angiotensina se forma, no hay ningún impedimento, lo único que cuando la angiotensina vaya a actuar sobre su receptor, vamos a tener el medicamento, el antagonista, que va a estar bloqueando este receptor y por lo tanto va a producir cae la vasoconstricción y produce consecuentemente vasodilatación.
Después tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos, fíjense que lo hemos visto en muchas partes. Tenemos los no selectivos, con todo lo que ya sabemos. El no selectivo tiene como contra que va a producir más efecto adverso, y los selectivos específicamente bloquean los receptores beta 1 que están en el corazón, el más importante, el atenolol, y lo que produce todo esto consecuencias que finalmente cae la presión arterial y se ejerce así el efecto antihipertensivo. Esto ya lo vimos, donde el bloqueo bloquea la caída de calcio y consecuentemente relajación. Y finalmente tenemos los antagonistas alfa-adrenérgicos específicos, los alfa-1, que esto lo vimos esto no, lo tenemos que ver, el prazosine y dazosine, que produce vasodilatación. Y después tenemos los antagonistas de calcio, que tenemos el verapamilo, tildacerina, el famoso Dalac, que es la nifedipina. Todo eso lo que hacen es bloquear el flujo de calcio, y una vez más el mismo concepto. Y hay menos calcio intracelular, se produce relajación y consecuentemente cae la presión arterial. Que es lo que vemos acá, bloqueamos este canal y cae el movimiento de calcio. Es lo que dice acá, disminución de la presión arterial. Y después tenemos los vasodilatadores simpático-miméticos de acción central. ¿Qué significa? Simpático-mimético, aunque todavía no lo vimos, estamos retrasados, mimetiza la acción del simpático. El simpático actúa la noradrenalina. Indirecto, porque no es la noradrenalina la que actúa sobre el efecto, sino que actúa estos fármacos generando un aumento de la noradrenalina. Es similar al concepto de parasimpático miméticos que vimos, ¿correcto? Entonces, repito, mimetizan el efecto del simpático. ¿A qué nivel? A nivel central, o sea, a nivel del sistema nervioso central. Y por lo tanto, al tener este efecto, cae la presión arterial. Esto lo produce la clonidina y la metildopa. Y después tenemos la reserpina dentro de este grupo, que lo que hace es bloquea la recaptación de las vesículas donde se almacenan las catecolaminas, y en definitiva lo que produce es una destrucción de las catecolaminas, porque al impedir que las catecolaminas ingresen a la vesícula, quedan en el espacio intracelular, actúa la MAO, la metaboliza, las catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina, y por lo tanto, al existir menos noradrenalina, la noradrenalina, recordemos, aumenta la presión arterial. Al caer la noradrenalina, hay menos noradrenalina, cae ese efecto hipertensor. Entonces, ese efecto exacto, hipertensor. Por lo tanto, se produce el efecto contrario. Cae la presión arterial. Bueno, ¿alguna duda de esto? Esto es lo más importante, conclusión que le di. Vasodilatadores, hay una partecita chiquita que está en la punta de vasoconstrictores, pero solo entra en el parcial vasodilatadores. ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? No, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, vimos sistema nervioso central. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en el sistema nervioso central y algunas patologías relacionadas con el sistema nervioso central. Bueno, lo más importante, podríamos decir fisiológicamente, es que el sistema nervioso central, como dice acá, es la parte más compleja. Falta mucho por descubrir, por entender. Y uno de los problemas que tiene el sistema nervioso central, para entenderlo, entre tantos,
es que hay conexiones de neuronas que fabrican distintos neurotransmisores y que se conectan entre sí, ¿correcto? Entonces, eso genera de que haya un entrecruzamiento de neurotransmisores y eso hace a que la interpretación de los fármacos o de las enfermedades sea mucho más compleja. Entonces, lo que yo quiero transmitir acá, que hay distintos neurotransmisores en el cerebro, por ejemplo, noradrenalina, lo que está marcado en azul son, en nuestro cerebro hay como racimos, agrupaciones, en este caso lo azul es de noradrenalina. La verde, colinérgica, acetilcolina, fíjense, ubicada en otra zona, por lo tanto, si está ubicada en otra zona es porque van a tener otra función. Recordemos que hay distintas áreas de nuestro cerebro que tienen distintas funciones, por lo tanto, la ubicación de estos neurotransmisores en distintas áreas, obviamente, va a estar relacionado con distintas funciones, decía. Otro de los neurotransmisores, los naranjas, la dopamina, fíjense, los racimos, los grupos de neuronas están ubicados totalmente diferentes, en cada zona son distintos. Y después tenemos las serotoninérgicas, serotonina, en rojo. Entonces, imagínense que esto lo superponemos, nos queda una gama de colores muy bonitos, pero muy complejo, donde todas las neuronas se relacionan entre sí con, repito concepto, con la fabricación de distintos neurotransmisores. Y otro de los problemas que tiene, si esto es complejo, para hacerlo más complejo, es que no solamente las neuronas que fabrican un neurotransmisor se relaciona con la vecina que fabrica otro neurotransmisor, sino que una neurona puede liberar distintos neurotransmisores. De ahí la complejidad que le estoy comentando del sistema nervioso central. Bueno, esta imagen real, donde vemos el entramado, la maraña de las comunicaciones entre las neuronas, interneuronas, células gliales, etc. Bueno, dentro de las patologías, yo seleccioné los fármacos de estas patologías que podríamos decir que son las más comunes. Entonces vamos a ver, para los farmacéuticos y bioquímicos, los ansiolíticos hipnóticos, los que son para la epilepsia, los que son para la depresión, manía, antipsicótico, anestésico, que si lo van a ver en la próxima clase, y estimulante del sistema nervioso central. Bueno, perdón. Lo primero de los fármacos, de las patologías que vamos a ver, son los ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, pero particularmente la ansiedad es una situación que para muchos la transitamos, la transitan o la pueden llegar a transitar, pero fíjense qué interesante. Hace no muy mucho tiempo se encontraron que había neurotransmisores que tenían una función inhibitoria y otro excitatoria. ¿Cómo? Claro. Inhibitoria significa que estos neurotransmisores GABA, serotonina, glicina, taurina, dopamina, frenan al sistema nervioso, mientras que lo excitan, lo estimulan otros neurotransmisores al sistema nervioso, como el glutamato, noradrenalina, dopamina y glicina. Entonces, ¿qué se sabe de los neurotransmisores? Se saben que algunos son los que ponen el freno a nuestro sistema nervioso y otros los estimulan. ¿Qué más se sabe? Se sabe que cuando uno está en un estado mentalmente sano, sin ninguna situación desequilibrada, aunque sea transitoria, como puede ser la ansiedad, tenemos un equilibrio entre estos dos grupos de neurotransmisores. Estamos balanceados entre los que estimulan y los que excitan al sistema nervioso central. Lo óptimo, cuando estamos, repito, sanos psíquicamente, aunque sea transitoriamente. Cuando tenemos un desequilibrio, ahí tenemos distintas situaciones psicológicas, consecuencia de un desequilibrio entre estos dos tipos de neurotransmisores. Pero fíjense qué interesante, más recientemente
ya empezaron a encontrar el significado de los neurotransmisores. Fíjense, no es el que frena o que, el que acelera nuestro sistema nervioso y podemos estar relajados o excitados, sino ahora se sabe qué función cumple. Entonces, por ejemplo, fíjense, qué interesante. La dopamina, ¿responsable de qué? Del placer. Claro. Entonces, podemos tener aumento de la dopamina, ya sea para los que disfrutamos comer un chocolate, los que disfrutan ver un cuadro, los que disfrutan comer un buen asado, o nos vamos al otro extremo, drogas de abuso, que como en algún momento lo vimos, la dopamina, el aumento de dopamina que produce la droga de abuso, es lo que va a producir ese placer transitorio por el consumo de este tipo de sustancias. La serotonina es responsable de qué? De nuestro humor. Y por lo tanto, hay patologías que ahora vamos a ver. Patologías que están relacionadas con nuestro humor, cuyo principal responsable es la serotonina. Es más, hoy algunos médicos especialistas de neuropsicoendocrinología recetan muchas veces serotonina cuando tenemos algún tipo de situación de estado de ánimo. Sigamos. La concentración es responsable de la noradrenalina. La adrenalina es el neurotransmisor para salir corriendo cuando tenemos miedo o para la lucha. El GABA, responsable de la sensación de la calma, la quietud, la tranquilidad. La acetilcolina con el aprendizaje, el glutamato con la memoria y la endorfina, como bien tiene la fama, con la euforia. Ahora nos vamos cada vez más a lo fino. Por lo tanto, ahora nos vamos al sistema nervioso central, a las enfermedades del estado de ánimo. Se sabe que cuando tenemos un problema de estado de ánimo, ¿como cuál? Y hay varios estados de ánimo que podemos estar alterados. Ansiedad, depresión, pánico, etcétera. Decía, cuando tenemos un problema de estado de ánimo, está relacionada a la dopamina, porque es placer, motivación y atención, la noradrenalina, porque es estado de alerta, de energía, la serotonina, que está relacionado con problemas de obsesión y compulsión. Entonces, repito, estos tres neurotransmisores con el estado de ánimo. Y, en particular, la ansiedad se relaciona particularmente con la serotonina y dopamina. Bueno, ahora vamos a los ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. La mayoría de estos fármacos se relacionan con un mismo neurotransmisor. ¿Cuál? Los inhibitorios. Y dentro de los inhibitorios, el GABA. El GABA es la abreviatura del ácido gamma aminobutírico. Este sería la abreviatura del inglés. ¿Cómo se fabrica el GABA? Necesitamos como sustrato el glutamato, que a través de una enzima, la glutamato descarboxilasa, fabrica rápidamente, en un solo paso, el GABA. Sigamos. Esta GABA, esta neurona, ¿dónde se encuentra? Como siempre, en las neuronas que pueden fabricar GABA, como siempre. Y no tenemos todos los equipos para fabricar un producto, no se fabrica el producto, como cualquier fábrica. Lo mismo acá. Si la neurona no tiene todo, no tiene el sustrato ni la enzima, obviamente que esa neurona no va a fabricar GABA. Y si tiene la genética, va a fabricar GABA. Entonces decía que a través de el glutamato se fabrica GABA. El glutamato viene del ciclo del ácido cítrico, pero también ese glutamato puede venir de la glutamina y ese GABA después se puede metabolizar. Este es, de los tantos dibujitos que les muestro, es la glutamina
puede pasar a glutamato, como le dije recién, y este glutamato por la enzima se fabrica el GABA. Ese GABA, con la historia de siempre, se almacena, se empaqueta en una vesícula, pasando por una puerta, esto es transporte vesicular específico para el GABA, y tenemos empaquetado el GABA. Cuando viene el potencial de acción, entra calcio, las vesículas que están próximas a la terminal, por un proceso de exocitosis, explotan y liberan todo su contenido, que en este caso es el GABA, y este GABA empieza a dar vuelta, como siempre, el mismo cuentito, y puede irse, difundir, o puede, de la vereda del frente, actuar sobre los receptores. ¿Qué receptores? GABA. Este GABA también, por la puertita del costado, a través de un transportador específico, puede recaptarse y volver a entrar en la vesícula o metabolizarse. GABA, glutamato, glutamina, y sale la glutamina y empezamos el círculo nuevamente. El receptor GABA actúa sobre, por ahora, hay 3 receptores. ¿Por qué son 3 receptores distintos? Obviamente, bautizados con la letra A, B y C. Decía, ¿por qué son distintos? Primero porque funcionan distintos. El GABA A, el más estudiado, el más viejo, está relacionado con el canal de cloro. Ahora vamos a ver. Se abre el canal de cloro, perdón, se estimula el GABA y entra un chorro de cloro. Es estimulado por agonistas específicos y es bloqueado por antagonistas específicos. El GABA B tiene otro sistema, otro agonista y otro antagonista. Y lo mismo el GABA C. Este es el GABA, el más estudiado, el GABA A, donde tenemos que el GABA A está formado por 5 proteínas, pentámeros, que están unidos entre sí, como vemos en esta imagen, insertados o inserto este receptor en la membrana plasmática. Si lo viéramos como un dron, desde arriba, lo que veríamos es esto, las 5 subunidades, que fíjense, no son todas iguales, hay 2 alfa 1, 2 beta 2 y una gamma 2. Y otra de las características tiene es que hay distintos lugares en este receptor para que se peguen distintas cosas, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, tenemos sitios, como ven acá, del GABA, o sea, del neurotransmisor que todos tenemos. El GABA se puede pegar acá o se puede pegar acá. Y cuando se pega, produce que este canal de cloro que está cerrado se abra y entre más cloruro. Y produce, consecuentemente, el efecto que vamos a ver. Si tomamos una benzo, la benzoazepina, fíjense, no se une en el mismo lugar que el GABA. Tiene un sitio específico para las benzoazepinas. Si tienen dudas, por favor, me interrumpen. Fíjense que lo que decía, que hay en este lugar de receptor, perdón, en este receptor hay distintos lugares, por ejemplo, ahora ya sabemos que el etanol, que está acá abajo, tiene un lugarcito distinto para pegarse a este receptor, el etanol. Entonces ahora podemos entender por qué cuando tomamos alcohol tenemos un aumento de GABA y cuando tomamos alcohol con una benzo, ese efecto se potencia, claro, se potencian porque actúan sobre el receptor de 2 formas distintas, ¿se entiende? También tenemos anestésicos volátiles que utilizan también otro tipo de lugares. Por lo tanto, para resumir, tenemos un receptor al cual lo pueden estimular distintas sustancias, aparte del neurotransmisor, porque se unen en distintos lugares. Fíjense qué interesante esta imagen. Gracias. Sí, te escucho. Tanto las benzodiazepinas como el etanol son siempre referidos a potenciación sobre canales de cloro o pueden haber de otros. Principalmente, gracias por la pregunta, principalmente al canal GABA y consecuentemente al canal de cloruro. Repito, el efecto de la potenciación de tomar alcohol con una benzodiazepina es que pasa eso. El responsable de esa interacción, de esa potenciación, de que no
nos bajamos, nos calmamos, estamos como sedados, es que interactúan en este receptor principalmente. Bueno, fíjense esta imagen. Esta primera foto es el receptor que nosotros vimos acá recién. No llegó nadie todavía, es la primera foto. No llegó el neurotransmisor, no tomó un medicamento el paciente, imaginémonos. Y es el receptor que, como no llegó ni el neurotransmisor, ni el paciente tomó medicamento, este neurotransmisor está solito y cerrado. El cloro que está dando vuelta quiere entrar y pega la vuelta, como dice acá, porque está cerrado. Segunda foto. Se libera como siempre se libera en forma involuntaria. Nuestro cuerpo fabrica GABA, como otros neurotransmisores, permanentemente, 24 horas durante todo el año. Decía, en esta foto tenemos el GABA, liberado involuntariamente, sistema endógeno, y cuando se pega el GABA a este neurotransmisor, ahora sí, el cloruro que no podía entrar, ahora entra. Pasa el cloruro y se produce una despolarización y el efecto consecuente. Y la tercera foto, el paciente ahora toma una benzodiazepina. Tomó la benzodiazepina y ¿qué se observa? Que llega la benzodiazepina a un lugar y por otro lado lleva el GABA. Consecuencia, el chorro que entra de cloruro, fíjense que la flecha es más gruesa, decía, el chorro de cloruro es mucho más grande. Ahí entendemos el tema de la potenciación que ustedes decían recién por tomar por tomar una benzodiazepina con el GABA. Esto es lo mismo de, si a esto le sumamos alcohol, sería alcohol, benzo y GABA, ¿correcto? Y ahí el chorro es más grande. Saquemos el alcohol. Esta foto es, el paciente tomó una benzo, llega al GABA endógeno y se produce un aumento de la entrada de ion cloruro. Esta imagen está animada, fíjense, la posibilidad que tenemos es, llega el GABA actúa sobre su unión, su sitio, y permite de esa forma la entrada de ion cloruro. GABA se pega, entra el ion cloruro. ¿Correcto? Y acá hay un agonista, que puede ser la benzodiazepina, el alcohol, y por lo tanto, en vez de entrar un poquito, fíjense que cuando entra este agonista, el chorro es más grande. Y lo que está debajo es que la despolarización, entrada de ion cloruro, es mucho mayor porque ahora hay o el neurotransmisor GABA o un agonista, llamémosle benzodiazepina, alcohol, anestésico, etc. Bueno, esta es la misma imagen que les mostré antes, solamente que ahora está como aumentado y más bonito el receptor GABA, el GABA-A. Repito, siempre decimos GABA-A porque es el más común, el más estudiado, por eso que la imagen esta representa el GABA-A. Con respecto al GABA-A, tenemos que la agonista, dentro de los agonistas tenemos las benzo, por supuesto, antagonista, el flumacenilo. Esto es importante por en caso que haya, por ejemplo, alguien que se quiere suicidar y tiene una sobredosis de una benzodiazepina, una de las alternativas que tiene el médico como antídoto farmacológico es utilizar un antagonista. ¿Se acuerdan cómo vimos los antagonistas opioides, cuando yo le conté, lo charlamos en el examen, que se daba, por ejemplo, con sobredosis de heroína? Entonces, como hay mucha heroína y produce mucha estimulación, nada mejor que un antagonista para que esa heroína que está en el cuerpo bloqueemos su acción. Lo mismo acá. Tenemos una sobredosis de benzodiazepina, la benzodiazepina ya la tenemos actuando sobre los receptores, no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es un antagonista, al paciente darle un antagonista. Esto independientemente que el médico actúe sobre los síntomas y signos que produce el exceso de benzodiazepina. Y el agonista inverso, que esto lo vimos cuando vimos antagonista, agonista, el agonista inverso yo le había dicho que estaban las beta-carbolinas, que en vez de un efecto agonista, como es el agonista, sería un efecto ansiolítico. Lítico destruye ansiedad. Este es agonista inverso, que en vez de
Destruir la ansiedad la aumenta. Por lo tanto, comercialmente imposible. Nadie va a comprar un medicamento para tener más ansiedad. Es suficiente leer los diarios y vamos a tener ansiedad para el techo. Bueno, es un chiste, por supuesto. Entonces, de esta forma tenemos agonista, antagonista y agonista inverso. Bueno, hasta acá todo lo que es farmacología. Pero lo importante ahora es entender que la ansiedad, para entender un poquito, para qué los medicamentos, la ansiedad es una de las enfermedades más frecuentes, de las psiquiátricas más frecuentes. Fíjate el concepto de ansiedad, ¿con qué se relaciona la ansiedad? Con miedo. ¿Cómo? Claro, yo estoy ansioso porque el día me tengo que rendir una pruebita. Pero en realidad, la sensación es de miedo. Tengo miedo porque no sé si me va a ir bien o mal. Por lo tanto, la ansiedad se puede asociar con el miedo. Se caracteriza porque cuando uno está ansioso, uno puede estar inquieto, preocupado, por ese temor potencial, porque no sé si me va a ir mal, pero fíjese que la ansiedad es algo que uno está pensando que puede ocurrir, decía. Por eso que yo pienso que puede ocurrir, estoy inquieto, estoy preocupado, puedo tener angustia, no puedo que no duerma, puedo tener tensión, me duele toda la espalda, puedo estar hiperactivo, no me puedo quedar quieto. Por supuesto que todo esto dependen, algunas personas más y otros menos. Lo que estoy diciendo es que hay distintos grados de ansiedad. ¿Y cuándo es problemática la ansiedad? Es problemática la ansiedad cuando nos trastorna la vida. ¿Cómo? Y claro, uno puede tener ansiedad y puede tener taquicardia, por ejemplo. O sea, eso es otra cosa, ¿ves? Uno puede tener ansiedad tranquilo y otra cosa es cuando nos complica la vida. Podemos tener ansiedad, por ejemplo, decía, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración, aumenta la sudoración, empezamos a transpirar, se nos seca la boca. Todos algunos no, hemos transitado en más o en menos lo que le estoy comentando ahora. Aprendemos, hay un componente cognitivo, conozco el miedo, hay un aprendizaje del miedo cuando estamos con ansiedad, y después hay un componente conductual. Tenemos ganas de salir corriendo. Obviamente que esto es la sensación, no siempre, y hablando en serio, es posible, pero esa sensación de decir, bueno, acá yo estoy incómodo porque tengo ansiedad, porque tengo temor y quiero salir de esta situación. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la ansiedad está relacionada al mismo concepto, a la amenaza, al temor del futuro. Es algo que uno piensa que puede ocurrir, pero en definitiva lo que estamos hablando del miedo y que podemos tener algunos síntomas y signos, y que repito el concepto, algunos más y otros menos, y se nos complica, cuando se nos complica la vida, ahí sí tenemos una ansiedad mucho más complicada y necesitamos asistencia médica. ¿Hay un tipo de ansiedad? No. De acuerdo al manual de diagnóstico, que es como el pilar de los psicólogos y psiquiatras que lo elabora Estados Unidos, yo no sé si ahora ya soy yo el quinto, que clasifica a medida que van determinando, definiendo los distintos tipos de ansiedad, lo van incorporando. Por ejemplo, el trastorno de pánico con o sin agorafobia. La agorafobia es lo contrario a claustrofobia. Claustrofobia es el problema de los lugares cerrados. Algunos más y otros menos lo pueden tener. Por ejemplo, el tema del ascensor, el tema de viajar en un colectivo o en un avión del lado de la ventanilla. Las fobias, por ejemplo, y hay gente que tiene fobias a la serpiente, a un alacrán, a un chelco. Pero quiero decir, fobia no es el miedo. Cuando hablo de fobia es más que el miedo. Es todo lo que yo les comenté anteriormente. Uno empieza a transpirar, es paralizante, tiene taquicardia. Eso es lo que estoy diciendo cuando hablo de fobia específica. Hay mucha gente también que tiene fobia social. Una cosa es, no tengo ganas de ir al centro de La Rioja porque no me gusta
vergente porque estoy mejor aislado, y otra cosa muy distinta es no puedo salir, correcto, son cosas distintas. El tema del trastorno obsesivo compulsivo, el tema de me lavo las manos porque tengo la sensación de que permanentemente tengo las manos sucias. Entonces me lavo 4, 5, 6 veces las manos por este tema de trastorno. Otros tienen el trastorno de cerrar la puerta, van a la esquina y dicen, habré cerrado la puerta, vuelven, la controlan. Después vuelven y la controlan. Realmente complica, como pueden ver, todas estas situaciones son totalmente desagradables que nos complican la vida normal. El trastorno del estrés postraumático no es el que tuvo una fractura jugando al fútbol y tiene un estrés después porque recuerda el compañero que le quebró la pierna. No. El estrés postraumático significa el estrés psicológico después, por ejemplo, de haber venido de una guerra, de haber sufrido seguramente una violación o un asalto con armas. Eso genera una ansiedad que, si no es tratada, complica mucho la vida. Después tenemos uno relativamente simple, el estrés agudo, ¿correcto? Estoy estresado porque tengo que dar una charla, estoy estresado porque tengo que dar un examen, puntualmente. Di la charla, di el examen y toda mi vida sigue normal. La ansiedad generalizada es cuando no es una causa, sino son varias, y generalmente estoy casi todos los días pasado de vuelta, estoy con ansiedad. Fíjense que ya hace unos cuantos años se incluyó la ansiedad inducida por drogas de abuso, y también hay en el lugar número 11, cuando el psicólogo psiquiatra nos puede encaminar, encuadrar nuestro estado de ansiedad, lo califica con un trastorno de ansiedad no específico. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? Profe, No, profe. que a Gracias. veces se asocia con conductas lesivas, por ejemplo, automutilaciones, que generan, digamos, sensación de dolor, o que no generan sensación de conciencia de que hay un daño corporal. Por ejemplo, morderse las uñas, arrancarse el pelo, morderse la piel de los labios, arañarse la piel, y no se genera una sensación de autolesión, pero se provoca. Comparto totalmente, comparto totalmente. Dicho de otra manera, por todo lo que estamos diciendo, la ansiedad tiene distintas caras, ¿correcto? Podríamos resumir así. Tiene distintas caras, que muchas veces ni la imaginamos. Yo me considero una persona, entre comillas, normal, y realmente no. Estoy teniendo un montón de situaciones que yo pienso que estoy en situación normal y realmente estoy cursando con un cuadro de ansiedad tapado, oculto, porque lo disimulo, etcétera, etcétera, y solamente con un buen médico o yo dándome cuenta de que hay cosas que no van, puedo descubrir que estoy transitando con uno de los tantos tipos de ansiedad. Bueno, me parece que lo importante para este comentario que hice de la clínica, para ustedes, importante para saber que conozcan, para los que no lo conocen, que no hay solamente un tipo de ansiedad y que uno puede transitar por distintos tipos de ansiedad. Después puede haber distintas, también no quiero hablar mucho de este tema, hay distintos tratamientos, están los tratamientos farmacológicos, que son los que estamos hablando ahora, pero está también tratamientos psicológicos. Ejemplo, los que tienen miedo a la altura, hay un tratamiento terapéutico. Yo tengo miedo a las alturas, y con una atención terapéutica, poco a poco me voy con un acompañante, voy en situaciones de altura para ir afrontando esa ansiedad por miedo a la altura. Y así, por ejemplo, ustedes conocerán gente que no puede viajar en avión, también hay una terapeuta específica, unas técnicas, esta es la palabra, psicológica, que ayudan a que ese miedo de volar, de las alturas, del ascensor, terapéuticamente, no farmacológicamente, uno lo puede resolver. Para eso están los especialistas. Bueno, cierro el paréntesis. Fármacos ansiolíticos son fármacos depresores del sistema nervioso central. ¿Cómo? Claro, el que está ansioso está con el sistema nervioso central pasado de vuelta, para lo cual con un fármaco ansiolítico estimula al GABA,
que el GABA es un depresor, neurotransmisor depresor del sistema nervioso central. Entonces ahora todo se relaciona con todo. ¿Y qué hacen estos fármacos? Mejoran la ansiedad, sin producir sedación o sueño. Esto, paréntesis, esto es relativo, ¿correcto? Porque uno puede tomar algún fármaco como la benzodiazepina, que son todos, son ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, todo, queremos mover, y yo, según la dosis, por supuesto, yo voy a tener menos ansiedad, pero seguramente voy a estar casi sedado, casi con sueño, ¿correcto? Pero quiero decir, el fármaco ansiolítico, por definición, disminuye la ansiedad sin producir sueño, sedación o sedación, ¿correcto? Por definición, en la que es ansiolítico únicamente. Los ansiolíticos, fíjense, acá están las benzos y los barbitúricos que antes se utilizaban, pero ¿qué vemos? Que aparte, lo que decía recién, aparte de ser ansiolíticos, las benzos son sedantes y son hipnóticos. Por eso que, repito el concepto, según la dosis, por eso el que no tiene experiencia en tomar una benzodiazepina y la toma para un parcial o para un examen y no la tomó, es conveniente que la pruebe a lo mejor en otro momento para ver cómo reacciona su cuerpo y con una dosis muy baja para no ir a una situación del examen o lo que sea y tener un efecto contraproducente. Después tenemos, aparte de las benzo, los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A. Fíjense que nos vamos totalmente a las benzo y ahora nos vamos a los receptores de serotonina. Y ahí tenemos la buspirona. O sea que la buspirona es un ansiolítico, para algunos casos lo dan, y que no se relaciona, repito el concepto, con el GABA, sino con la serotonina. ¿Correcto? Después tenemos ansiolítico, fíjense esto es importante, que no produce su efecto sobre el sistema nervioso, sino que bloquea el sistema autónomo. ¿Cómo? Claro, ¿se acuerda que recién le dije que uno cuando puede tener distintos grados de ansiedad, por ejemplo, yo tengo ansiedad y solamente lo que siento es taquicardia? Entonces, ¿para qué el médico me va a dar una benzodiazepina cuando yo solamente tengo taquicardia? Para eso me puede dar un bloqueante beta-adrenérgico, un antihistamínico y un antidepresivo, para bloquear esa taquicardia consecuente de la ansiedad. ¿Se entiende, no? Dicho de otra manera, según el estado de ansiedad, el médico va a indicar el mejor medicamento para esa situación. Redondeo, es este tipo de medicamento, y si es una ansiedad más complicada, me voy a una benzodiazepina. Ahora hablamos de las más famosas, las benzodiazepinas. Un comentario que yo no sé si se lo hice anteriormente, pero me parece oportuno decírselo ahora. El medicamento que más se utiliza como, bueno, muchos lo saben, como autoadministración, automedicación, es la benzodiazepina. Y uno puede decir, ¿por qué entonces la gente se autoadministra tanto con la benzodiazepina? ¿Por qué las benzodiazepinas son tan famosas? Uno podría redondear de dos cosas, si están de acuerdo, y me gustaría saber la opinión si alguien quiere opinar. Repito el concepto, ¿por qué las benzodiazepinas son tan famosas y todo el mundo viva la benzodiazepina? Yo utilizo la benzodiazepina, mi abuela, mi tía, yo. Por dos temas. Primero, porque las benzodiazepinas se utilizan para la ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, podemos ver que la ansiedad es muy variada, ¿correcto? Muy variada. Es más, la ansiedad también, perdón, las benzo también se relaciona con la dificultad para dormir. Entonces, muchas personas tienen problemas de ansiedad y muchas personas tienen problemas para dormir. Entonces, la primera causa por qué utilizamos muchas benzodiazepinas es porque es útil para dormir y para calmarme la ansiedad. Uno. Y el segundo motivo, fíjese qué interesante, es porque la benzodiazepina tiene un grado de eficacia muy, muy bueno. ¿Cómo? Claro, uno toma una benzodiazepina y estoy seguro de que a la mayoría de todos nosotros, el 99, por no decir el 100, se nos va la ansiedad o nos vamos a acostar más o nos vamos a dormir más rápidamente. Eso estamos hablando de que la eficacia, y esto no es común en todos los medicamentos, la eficacia es muy buena. Entonces, repito, ¿por qué la mayoría consume, se autoadministran medicamentos, medican benzodiazepina? Primero, porque es útil para ansiedad o dormir. Y segundo, la eficacia. Ahora ustedes me pueden decir, perfecto, esa es la parte buena de la historia.
Pero la parte mala, que siempre existe, en muchos medicamentos también la tiene la benzodiazepina, y que ahora vamos a ver las consecuencias del uso de benzodiazepina. ¿Alguna pregunta, por favor? A mí, profe, por ejemplo, lo que me llama la atención, conociendo los planteles pedagógicos de las escuelas primarias y jardines de infantes, es la cantidad de niños que actualmente se están administrando benzodiazepina por los padres, porque niños inquietos, porque ahora tienen los planteles pedagógicos, ahora le descubren junto con las psicopedagogas millones de trastornos a los niños, que es inquieto, que tienen bueno, incomodidad, no respeto por la autoridad, y terminan medicados, niños de 2 años en más. Yo creo que más que la benzodiazepina, el problema es la mala administración de las benzodiazepinas. Totalmente, totalmente. Está bueno tu comentario. Primero porque estamos subrayando el problema, que no solamente es un problema de adultos, de la abuela, de la tía, sino de los niños. Primer punto. El otro punto, la ignorancia de los padres o los profesionales de que la benzodiazepina tiene el lado B, malo. Y el otro punto, que todos nos podemos hacer la pregunta esta, que le voy a decir. Yo tengo un problema de ansiedad, perfecto, voy al médico, psicólogo, psiquiatra, médico clínico, no importa, y me doy la benzodiazepina, porque estoy con ansiedad. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, como todo medicamento, yo como el médico me dio un problema de ansiedad, y me dio benzodiazepina. ¿Yo voy a tener que tomar benzodiazepina para toda mi vida? ¿O yo voy a estar diciéndome, no, yo tengo que salir de esta situación? El médico me dio la benzodiazepina, pero me tendría que aconsejar, te la doy transitoriamente. Te la doy porque vos no podés dormir ahora porque tenés un problema. Pero mañana, cuando resuelva este problema, empezar a hacer actividad porque yo te empiezo a bajar la dosis de benzodiazepina. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. No pensar que un antidepresivo, el medicamento para dormir, como es bárbara la benzodiazepina para dormir, yo la voy a tomar toda mi vida. Tenemos que ser conscientes, y ustedes que van a ser profesionales, de que todo medicamento tiene su riesgo, y ahora lo voy a ver, por eso no me anticipo a los efectos de la benzodiazepina, efectos adversos. Bueno, digamos, y hacemos un recreo. Fíjense, ¿para qué tantas cosas sirve la benzodiazepina? Efecto ansiolítico, bueno, lo sabemos. Efecto, tengo una contractura en la espalda porque fue un día tremendo, mío relajante, me afloja la musculatura y siento relajación, que podría tener el mismo efecto si voy a kinesiología y me relaja y no tomo el medicamento. Pero bueno, es más práctico tomar el medicamento que sacar turno al kinesiólogo. Para cosas más complejas, dosis más altas, por supuesto, efecto anticonvulsivante y antipiléptico, y también efecto sedante y efecto hipnótico, ¿correcto? Toda la benzodiazepina tiene efecto sedante, o sea que tomo la benzodiazepina y me baja la ansiedad, induce al sueño y estoy sedado. Y bueno, lo que dice acá es que cuando hablamos de hipnosis es el sueño producido artificialmente. Dicho de otra manera, llega el sueño más rápido, no natural, sino artificial, porque me lo induce la benzodiazepina. Según la concentración de benzodiazepina, según la dosis, es el efecto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una dosis chiquitita o chica o baja, es para conseguir efecto ansiolítico, relajación muscular, sedación, hipnosis. Un poquito más alta, estamos el efecto anticonvulsivo y antiepiléptico. Más alta favorece a la inducción de la anestesia. Ya pasamos el límite de lo terapéutico y llegamos al piso, a la zona de alerta que podemos, con más dosis, por supuesto, producir coma y muerte. Bueno, dejamos acá 5 minutitos, calentamos el agua para el mate, para los que están tomando mate, y seguimos. 5 minutitos.